Ahora, yo he visto constelaciones Sí, o he visto constelar gente en sesiones grupales, sí, he visto consteladores que constelan con muñequitos, sí. ¿sí? Y he visto, que si no lo tenés después te lo voy a pasar, he leído un libro maravilloso que escribió Carl Jung, que habla de el tarot y las constelaciones familiares, Sí, es ¿no? mágico. Entonces, ¿cómo se produce ese dinamismo cuando la constelación no es presencial o cuando no hay representantes? Cuando son muñequitos, por ejemplo, Exacto. eh, te voy a contar algo que parece que me voy a ir por las ramas, pero es para que se entienda. Bien, vas a volver. Voy a volver, claro, por eso, pero es como unos pasos para atrás como para ir. ¿Por qué? Porque si yo te hablo a vos de campos mórficos y todo lo que hizo Rupert Sheldrake, me vas a decir, ¿eh? Pero cuando te ponga el ejemplo, se va a entender muy fácil. Bien. En una isla del Japón había monitos. Resulta que una monita, cuando le tiraban los boniatos, cuando le tiraban las batatas, empezó a lavar las batatas. Por imitación, el resto de los monitos comenzaron a hacer lo mismo. ¿Quién le enseñó a la monita que esto que empezó a suceder en 1953 en esta isla de Japón se empezó a replicar en otras islas de Japón, sin que estos monitos hayan tenido contacto con los demás? Y esto mismo que sucedió en Japón se empezó a replicar en las costas de Estados Unidos. 8 años después, 5 años después, ya todos los monitos hacían lo mismo. ¿Cómo le explicó un monito al otro monito y cómo llegó de una costa a la otra? Esto es lo que después Stray va a decir que son los campos mórficos. Es como una red invisible, y esta red invisible es la que contiene la información. Por eso te decía, me voy a lo de los monitos para que se entienda. Experimentos de laboratorio con ratas que se hacen en Londres Ujú. repercute en, o sea, cuando empiezan a caminar en los laberintos en Estados Unidos, en Chicago, se demostró que lo hacían automáticamente. Entonces, es como una especie de conexión así, hablando en criollo, es un Wi-Fi. Es como los mellizos, que vos decís, uno está en un lado, otro está en el otro. Mi mamá era melliza. Una estaba en Jujuy, otra estaba en Buenos Aires. Y las dos regalaban los mismos regalos. Hay un Wi-Fi. Esto es como una especie de Wi-Fi energético, en donde se presenta la información que está guardada en nuestros genes, como eso que va por debajo. Esto que eh, esto que vos llamás muy bien, ¿no? Campo cuántico, campo Campos mórfico. mórficos. Sí, eh, desde la ignorancia siempre yo le dije que era, ¿no? Nuestra red sagrada espiritual, ¿no? es así, Porque en realidad es la red por donde todos estamos conectados tal cual. y a través de la cual pasan estas cosas maravillosas, ¿sí? Claro, Rupert lo que empieza a ver es, él es biólogo, o Sí. sea, esto de los campos mórficos, él es biólogo. Y él empezó a ver, por ejemplo, decir, ¿cómo sabe los pájaros hacia qué orientación tienen que volar? ¿Cómo saben los peces? ¿En qué momento es conveniente? Hay una memoria, no sabemos cómo es, ¿no? Ujú. Inclusive en nuestros genes, cuando se forma el embrión, la célula, ¿cómo sabe que tiene que ser una pierna o que tiene que ser un oído o que tiene que ser un brazo? Hay una memoria genética que no podemos negar y que tiene mucha más información
de la que nosotros creemos. Y cuando hacemos ese espacio de blanco, ese espacio de vacío, es cuando surgen las respuestas. Parecido a una meditación. ¿Viste? Cuando una persona medita, dice, estuve en silencio y recibí las respuestas. Sí. Es algo parecido. Lo que pasa es que vivimos tan enloquecidos hacia el afuera que no hacemos ese espacio de respuesta. La constelación lo que permite es esto. Vamos a buscar la respuesta. 5 generaciones para atrás, 2 generaciones para atrás, 1, 2, lo que sea. Y la respuesta surge, viaja, como la electricidad viaja, porque es energético, porque no tiene tiempo ni espacio.